Violencia y conflictos desde la educación para la paz. Tiene que ver con esto que estoy diciendo. Vamos a plantear algunos aspectos teórico-conceptuales sobre lo que nos interesa hoy, que es una intervención en aspectos de atención de la violencia, de conflictos, desde la cultura de paz, desde la gestión de la convivencia, que como refería Joyce, pues bueno, en la maestría estudié algo en relación con eso. Ahora estoy estudiando aspectos de la hermenéutica analógica de la vida cotidiana y precisamente de la vida cotidiana, y por eso ahora, durante mi exposición, haré algunas referencias. Vamos a empezar con un concepto que obviamente es un concepto básico. No es mi intención en hacer una construcción muy amplia o muy profunda sobre la violencia, y me referiría a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Violencia es el uso intencional de la fuerza, y aquí se refiere física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En un acto de violencia hay una imposición, ¿no?, de alguien sobre otra persona, una imposición de voluntades sobre otra persona. Esto puede ser de manera evidente o de manera no evidente, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero que al final va a generar una serie de problemáticas en aquella persona que es el sujeto pasivo de la violencia. También hay que decir que la violencia se puede realizar como acto, pero también como omisión. Y eso es un debate interesante y podríamos platicar sobre ello, pero en este momento solamente referiré a este concepto que me parece de entrada interesante para tomar en cuenta, porque se refiere precisamente a un aspecto visible de la violencia, ¿sí?, el uso de la fuerza física, pero también a otro aspecto que quizá no sea tan visible, pero que afecta a la integridad psicoemocional, que es la amenaza que puede haber contra otra persona o contra uno mismo, un grupo o una comunidad, y ahí podríamos hablar de violencia de género, ¿no?, de violencia contra las comunidades originarias y de otros tipos de violencia que ya ha descrito anteriormente la abogada, y que seguramente hemos estado escuchando durante los paneles que aquí se han presentado. Es decir, que la violencia no solamente son actos físicos, sino son otro tipo de situaciones, las que referiremos en un momento. También me quiero referir hoy, porque yo soy de la Ciudad de México, al Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 201, que hace una especie de caracterización, y la voy a mencionar para tener la referencia, de la violencia en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos la violencia física, que es la que afecta la integridad del cuerpo o la vida, las lesiones, inclusive podemos hablar del propio homicidio como violencia física, la psicoemocional, que afecta la estructura psíquica de la persona, y aquí por eso hablábamos de las amenazas, ¿no?, de las ofensas, etcétera, entre muchas otras cosas que podríamos referir. La violencia psicoemocional, que está tipificada en el Código Penal, la patrimonial, que es la que se da contra la propiedad privada, contra el patrimonio de las personas, sus bienes, sus posesiones. Otro tipo de violencia también es la sexual, que afecta la libertad que tienen las personas para un pleno desarrollo psicosexual. Aquí podríamos hablar aquella que afecta, por ejemplo, la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo, por ejemplo. La violencia económica, que es otro tipo también muy interesante, donde hay una restricción en el asunto de los recursos hacia las personas, y eso ya toca un asunto más bien que más adelante veremos, un asunto estructural relacionado con la desigualdad y con la inequidad que impera en Latinoamérica, en particular en México, y por supuesto que en la Ciudad de México. La violencia contra los derechos reproductivos, y lo que ya veríamos que ha crecido ahora durante la pandemia COVID, la violencia familiar, o lo que le llamarían la violencia intrafamiliar, aquella que se desarrolla en el seno familiar. Esta es la tipificación que hace el Código Penal. Por supuesto que podríamos referirnos a otro tipo de situaciones, por ejemplo, de discriminación, ¿no?, la xenofobia, la afectación de los pueblos, bueno, una serie de situaciones que no es el tema para abordar en este momento, pero que sirven como para referir lo que posteriormente iremos diciendo.
Sobre la violencia, Juan Galtung, inclusive les voy a compartir al final las referencias y también mi correo electrónico, por si quieren. Los textos son 3 textos muy simples que podemos utilizar para poder revisar esta información. Tipifica la violencia como un triángulo o la caracteriza como un triángulo. Y entonces dice, en ese triángulo hay un aspecto visible de la violencia, que es la violencia directa, ¿no? Las lesiones, las amenazas, las ofensas, los golpes, el homicidio. Es violencia directa, lo que vemos. Pero esa violencia directa está sustentada o soportada por condiciones que tocan el aspecto cultural y el aspecto estructural de una sociedad. Ahora, ese aspecto cultural y ese aspecto estructural, que es parte del sistema, son también históricos. En cierto caso, por ejemplo, Agnes Heller referiría a la vida cotidiana, ¿sí? Lo histórico, la ontología de formación de la persona, el sistema donde se conforma inclusive la identidad y donde se conforma la idea de persona, que por supuesto genera acciones que nosotros podemos ver. Por ejemplo, tenemos la parte cultural, que es la parte, digamos, escondida de la violencia, que son nuestros significados, nuestros simbolismos, ¿no? Que se construyen a partir, por ejemplo, de nuestras ideas religiosas, ¿no? De las ideas de la sociedad, del propio significado del lenguaje, las manifestaciones artísticas, inclusive las posiciones de la ciencia. Diría uno, bueno, el arte, la religión, la ciencia, ¿pueden tener manifestaciones que soporten la violencia directa? Claro que sí. Por ejemplo, en situación de la discriminación, pensemos, contra el género femenino, o la discriminación por situación de etnia o de origen étnico contra las personas, que puede estar mostrado en una obra de arte, o también en la ciencia, en la historia de la ciencia, ¿no? Sabemos que el reconocimiento que se ha dado históricamente en la ciencia había sido hacia los hombres, ¿no? Y no necesariamente hacia las mujeres. Entonces ya hay allí un aspecto cultural que está soportado ahí. También se usa esta cultura, el aspecto cultural, justifica o legitima a las otras violencias, a la violencia directa y a la violencia estructural. Es decir, que la cultura en la que vivimos soporta los actos de violencia. Vamos a pensar en el machismo, ¿no? Como una cultura, es una forma de pensamiento que se da todavía en nuestro país, por desgracia, genera violencia contra las mujeres, genera violencia contra los niños. Vamos a pensar en otro aspecto cultural, el estilo de formación autoritario que se da en las familias, genera violencia contra los hijos, ¿no? Imposición contra los hijos, y cosas por el estilo, que están allí en la situación de la cultura, pero también tiene que ver con la construcción de la personalidad de las personas, cómo se consideran frente a los otros, su concepto de sí mismos, que se forma también a partir del sistema cultural, ¿no? en donde se desarrollaron. Por ejemplo, tenemos ese caso de aquel niño o niña que la mamá o el papá lo llama y le dice el niño, le dice, oye Juanito, y el niño contesta, ¿qué? Y entonces la mamá o el papá le dicen, no se dice qué, se dice mande. Ese es un aspecto cultural, una imposición violenta hacia el niño. Porque resulta que el mande deviene de nuestra historia, ¿no? De lo que se le decía a los señores en la colonia, ¿no? Cuando daban una orden y entonces contestaba el sirviente, mande usted vuestra merced. Es decir, que a la autoridad se le supedita a uno, ¿no? Le obedece. La estructural tiene que ver más bien con situaciones económicas, políticas, del sistema social. Por ejemplo, en nuestro país tenemos un sistema de tipo capitalista neoliberal que ya de por sí, per se, es violento contra las personas porque genera gran desigualdad, ¿no? También aquellos sistemas de manipulación, ahora con tanta noticia falsa, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? De lo que le llaman la infodemia, pues es una forma de violencia también. El adoctrinamiento que se da en muchos sentidos en la formación, en la escuela, por ejemplo, también a veces se puede estar adoctrinando, pero no solamente en la escuela, en las instituciones, en la familia. La alienación de las personas,
y también la desintegración del tejido social. Son condiciones que se dan desde lo económico, lo político y lo social que sostienen a la violencia. Por ejemplo, el alto índice de homicidios que tenemos en México, de delitos que lesionan a las personas, tienen que ver con condiciones estructurales que se han construido a lo largo de muchas décadas. Las muertes que hay por COVID en este momento tienen que ver con condiciones estructurales que se han construido desde hace muchas décadas, y esto no lo podríamos negar. Claro que tiene que ver también con una acción directa, pero no es solamente la acción directa o actual, sino es la historia que está atrás de todo eso, la cultura que está atrás de todo eso, el sistema político, el sistema económico. Y la directa, que es lo que es visible a partir de las necesidades propias de las personas, ¿no? Las que afectan a las personas, que ya las hemos dicho, las que le afectan en su patrimonio, en su integridad física, etc. Esto es importante que lo tengamos en cuenta de la violencia, porque junto con la violencia hay algo que se llama la resolución de los conflictos. En las sociedades latinoamericanas, en México, por lo general, que no únicamente, hemos aprendido a resolver los conflictos de manera violenta. Y no solamente a resolver los conflictos de manera violenta, sino inclusive a negar el conflicto. Por lo tanto, es importante pensar, aparte de la violencia que nos señalaba Galtung, también ver esto del conflicto, porque van juntos, ¿no? El conflicto con la violencia. No todos los conflictos terminan en violencia, pero hay muchos conflictos que terminan en violencia o que se inician con violencia. ¿Qué es un conflicto? Bueno, dice Galtung que un conflicto es una especie de contradicción que se da cuando no hay una coincidencia entre las actitudes y el comportamiento, behavior. Por ejemplo, hay una contradicción cuando nosotros tenemos ciertas expectativas sobre algo que va a suceder con alguna persona y no sucede. Entonces tenemos la contradicción. Le llama A a las actitudes o a lo que presumimos o a lo que esperamos, B al comportamiento, behavior, a lo que sucede en la realidad, y C al conflicto, la contradicción que se da entre estos dos. Tenemos, por lo tanto, un nivel manifiesto. A Galtung le gustan mucho los triángulos, que es lo que podemos ver. Nosotros podemos ver en la conducta, el comportamiento, lo que sucede, las acciones, pero abajo de todo eso también hay un aspecto de ideales que no se están cumpliendo y de contradicciones o significados que la persona tiene frente a ese comportamiento y frente a sus presunciones, ¿sí? Eso es un conflicto, ahí sucede un conflicto. Entonces ahí se está jugando un aspecto de tipo motivacional, que sería el aspecto de las actitudes o presunciones, un aspecto objetivo, que es la parte del comportamiento, lo que sucede, y un aspecto subjetivo, lo que interpretan las personas en torno a la contradicción. Y como vemos, entonces, el conflicto tiene un carácter sumamente subjetivo de la interpretación y del significado, pero no está desconectado de lo demás, por lo tanto habría que tenerlo muy en cuenta. También Galtung habla en relación con los conflictos y hace una especie de articulación de su teoría de violencia o de la violencia con su teoría de conflictos para hacer una teoría Transcend de reconstrucción, reconciliación y resolución. Esto lo estoy planteando porque es importante. La violencia estructural, de la que estamos hablando, las condiciones políticas, sociales, etcétera, pueden estar afectando directamente a la interpretación que una persona hace de una conducta o de una situación conflictiva. Por otro lado, la violencia directa se muestra en conducta. Pueden ustedes observar acá, la violencia directa está relacionada con la conducta que estamos observando. Y por otro lado, la cultura ayuda también a la construcción de las actitudes, de lo que esperamos de las personas, de lo que esperamos de las relaciones. Por ejemplo, vamos a pensar en una relación de pareja. Se casan dos personas y entonces la persona cónyuge A y cónyuge B, por llamarles de algún modo, el A espera del B ciertas cosas, tiene ciertas expectativas, es decir, actitudes que están construidas desde su cultura, desde su ideología. Estas actitudes no se cumplen en B, en la conducta, y a lo mejor hasta son violentas. Luego entonces hay una contradicción que tiene relación con lo ideal y la realidad. Se da una contradicción por todo esto. Y dice Galtung, entonces, por lo tanto, la violencia directa que está relacionada con la conducta tendrían que reconstruirse, es decir, acciones
para reconstruir. Pero eso sería solamente la parte evidente del triángulo. Lo que muchos quieren hacer, ¿no? Ven un problema de violencia y dicen, ¿qué vamos a hacer? Taller, un curso para reconstruir. Pues, ¿qué creen? ¿Que no funciona así nada más? Hay que pensar también en los aspectos de las actitudes, en los aspectos de los significados, en la cultura, en la estructura que están soportando esa conducta o esas acciones. Para entonces pasar a las actitudes, tratar de reconciliarlas, es decir, transformar ese pensamiento, esa forma de pensar de las personas, esas consideraciones, y entonces sí, encaminarnos hacia una resolución, ¿sí? Hacia una reconciliación. Las actitudes lograrían una reconciliación, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento, una negociación, como lo veremos más adelante. Y la contradicción o los significados, ¿verdad? Esa que existe, que la contradicción que las personas ven, podría llevar a resolverse a través de una buena estrategia de intervención. Por otro lado, Paco Cascón, se refiere también a los conflictos, pero en un sentido complementario y distinto. Por ejemplo, dice Cascón, por lo general hemos sido educados para tener una visión negativa del conflicto. Esto es, que el conflicto es malo por sí mismo y por lo tanto hay que evitarlo. Por ejemplo, en un estilo de formación permisivo en la familia, los papás lo que tratan de evitar a toda costa es que los niños tengan conflictos. Lo que no sucede, por ejemplo, en un estilo de formación democrático en la familia, donde los papás lo que tienen que hacer es someter a los niños a que tengan conflictos, y no necesariamente que los tengan de manera deliberada, sino que aprendan a resolverlos cuando se presentan. La visión positiva del conflicto es que es una situación de disputa o de divergencia donde hay una contraposición de intereses, tiene que haber contraposición de intereses para que sea conflicto, pero que es parte o innata de la vida. Por lo tanto, habría que aprovecharla para aprender, ¿sí? Habría que aprovecharla para crecer, para generar responsabilidad, para generar habilidades, competencias personales desde la vida cotidiana, es parte de la vida cotidiana. El estilo, por ejemplo, de formación que se da tanto en la escuela como en una familia democrático, trataría de aprovechar el conflicto para el crecimiento de los niños, de los alumnos. Entonces, el conflicto se da, según Cascón, siempre que hay una contraposición de intereses. Estos están en pugna. Es decir, que si satisfago una de las posiciones, inmediatamente tendría que insatisfacer o no satisfacer la otra. Por tanto, es un problema. De aquí que Cascón se refiera a situaciones que solamente son problemáticas o inclusive a situaciones de pseudo conflictos. Eso lo podremos analizar en otro momento. Por lo tanto, el conflicto, de acuerdo con Cascón, es un proceso que se debe de atender de manera, cuanto antes, pero de manera, digamos, por fases, por etapas, antes de que se presente la crisis del conflicto. Muchas personas creen que el conflicto es la crisis. No, el conflicto es el conjunto de necesidades no satisfechas que generan un problema. Ese problema puede ir hacia una crisis y por supuesto que tiene una resolución. Ahora, la resolución a veces y en la mayoría de los casos es violenta. De ahí la relación con la violencia. Lo que tendríamos que hacer desde la cultura de paz es llevar el conflicto a una resolución no violenta. Así la palabra completa, no violenta. Bien. Cascón mismo nos presenta este cuadro que a mí me gusta mucho, ¿no? Que además es muy interesante, que se refiere a las actitudes que se tienen frente a un conflicto. Primero, el conflicto, decíamos, es una situación, voy a volver a poner acá, es que estoy tratando de hacer un poco más grande la pantalla, es una situación que es parte de la vida. Pero nosotros, los seres humanos, tomamos diferentes actitudes frente a los conflictos. Por ejemplo, este cuadrante que me gusta mucho es como el eje de las X y las Y, ¿no? En matemáticas, las abscisas y las abyectas, pero acá tiene otra connotación. El eje de las Y, si lo queremos llamar así, sería el eje de los objetivos, y el eje de las X sería el eje de la relación. Entonces Cascón muy inteligentemente nos plantea, por ejemplo, dice, cuando son más importantes los objetivos en un conflicto y es menos importante la relación, entonces estoy en una actitud de competición, así le llama, ¿no? Algunos dirán, es que lo correcto es competencia. Bueno, Cascón le llama competición. Donde yo gano, tú pierdes.
Un jefe, por ejemplo, el trabajador, es que me siento mal, estoy enfermo, no voy a poder ir a trabajar hoy, pero es el día del cierre, del cierre de corte de caja, o el corte mensual. Entonces dice el jefe, ¿sabes qué? Yo no soy doctor, te vienes a trabajar porque es más importante los objetivos. En caso del COVID, ¿no? Aquellas empresas que obligaron a sus empleados a ir, eso es violencia, a ir porque tenían objetivos que cumplir. Entonces, cuando es más importante el objetivo que la relación, tenemos una relación de competición. Yo gano, tú pierdes. Y ahí las personas están perdiendo y alguien está ganando. Es una forma no adecuada de resolución del conflicto. Tenemos, por ejemplo, cuando no hay importancia o no se toma importancia de la relación, pero tampoco se toma importancia en los objetivos, ni uno ni otro, entonces hay una negación. Digo, una evasión, perdón. Yo pierdo, tú pierdes, todo pierde, ¿no? Se niega en realidad la existencia del conflicto. No me importa ni la relación ni los objetivos y entonces todos nos vamos por allá, ¿no? Eso puede suceder, por ejemplo, a veces en los divorcios, ¿no? Por no meterme en escollos difíciles, pero en un divorcio puede suceder. No en todos, por supuesto, en alguno puede suceder. Cuando la relación es más importante que los objetivos, entonces hay sumisión. Y esto sucede mucho en la violencia intrafamiliar. Las esposas que dicen, pues yo me dejo que mi esposo me maltrate porque lo quiero, ¿no? Y como decían las abuelitas, si quieres porque pega, ¿no? Si pega, quiere. Entonces dice, yo me someto a esa autoridad. Entonces alguien pierde y alguien gana. En este caso, el que está ejerciendo la violencia es quien gana. Por relacionarlo con la violencia, ¿verdad? Pero podríamos tener otra situación, por ejemplo, también en una escuela, ¿no? Pensemos que un niño se da cuenta de que su profesor está dando un ejemplo incorrecto en el pizarrón, por decir algo. Y entonces, en lugar de señalarlo, lo cual sería importante porque el objetivo del aprendizaje es importante, dice, no, porque es el profesor y tiene toda la razón. Luego entonces me someto. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el menor y gana el profesor, porque el profesor sale con la suya, por decirlo de algún modo. Y dice Cascón, a donde tendríamos que ir es a una especie de cooperación, de actitud de compromiso, donde se busque beneficiar tanto el objetivo como la relación. Las dos cosas son importantes. Es decir, hay un conflicto de intereses, pero se tiene que buscar la manera de privilegiar la relación, que no salga dañada, y también los objetivos de las dos partes. Y me refiero a dos partes no porque sean dos personas, pueden ser también dos comunidades, etc. Y entonces dice Cascón, la cooperación, que es el término más propio, dice, es yo gano, tú ganas. Lo que algunos le llamarían la negociación, el ganar-ganar. Solamente que critica, dice, la negociación, aparte de que implica un gran compromiso, tiene que ver con el compromiso, no necesariamente es ganar-ganar. Inclusive mi querido profesor, el doctor Paolo Pagliai, diría que en la negociación también hay una situación de pierdo-pierdes. El gano-ganas, pero también pierdo-pierdes. Entonces por eso se habla de la cooperación, porque las dos partes ceden en parte para beneficiar la relación y para beneficiar los objetivos. Y hacia allá, dice Cascón, es que deberíamos de llevar los esfuerzos para la resolución de conflictos. Y entonces los conflictos sí sirven. Negar el conflicto, evadir el conflicto, no nos hace aprender, inclusive afecta o los objetivos, o afecta la relación, o afecta a los dos. Por lo pronto hay que tratar de llegar a la cooperación. Cuanto más importantes, dice él, sean los objetivos y la relación, más importante será aprender a cooperar. Y bueno, de aquí, ya una vez dicho lo anterior, lo que tiene que ver con la violencia y también los conflictos, pues vamos a entrarle un poco, muy someramente, a las formas de intervenir, porque recuerden que estábamos hablando de que la intervención se construye teórica, conceptual y metodológicamente. Luego entonces hay que ver, bueno, ¿y cómo le haríamos para intervenir desde estas teorías, ¿no? Por ejemplo, dice Cascón, lo que tendríamos que hacer es generar acciones, fíjense, acciones no violentas, donde en la casa, en la escuela, en la institución, en la organización, en la empresa. Acciones no violentas. Y Cascón nos propone que sea a través de la mediación, del análisis y la negociación, la prevención.
¿sí? La provención, que dirán, bueno, ¿qué quiere decir la provención? Lo toma de Burton, y él dice, la provención no es prevención, sino es atender el proceso del conflicto antes de que se produzca la crisis. Ya habíamos dicho que los conflictos tienen fases, ¿no? Por ejemplo, uno es la necesidad que no se satisface, dos, sería el problema que surge a partir de esa necesidad no satisfecha o ese conflicto entre ambas necesidades de dos personas, tres, sería la crisis del conflicto, y cuatro, sería la resolución. Dice Cascón, es inadecuado atender el conflicto cuando está la crisis, porque la crisis tiene muchas características de tensión, de situación psicológica de las personas, inclusive de violencia, que a veces es difícil atender. Entonces tendríamos que aprender a verificar un proceso desde el principio, desde dónde se está originando, como para poder intervenir en este. Y allí tener conciencia, por tanto, y ahí retoma Galtung, de que hay condiciones culturales y estructurales que soportan a los conflictos, que soportan a la violencia. Eso hace muy difícil intervenir, pero hay que tener conciencia de ello. Y de hecho, las mejores intervenciones tendrían que tomar también un aspecto de sensibilización, e inclusive de cambiar, como algunos dicen el chip, la manera de pensar de las personas. Una buena intervención, ¿no? Por eso es que a veces llegamos a las escuelas, a los hospitales, ¿no? Con un curso y pues no vemos cambios. Bueno, pues sí, porque el curso enseña ciertos conocimientos cuando es informativo, ciertos procedimientos quizá, pero a veces no cambia o no llega al cambio de actitudes o al cambio de valores, que nos referiríamos a la formación de virtudes. Hacia allá tendríamos que ir. Por ejemplo, y esto solamente lo voy a poner así, Cascón se refiere a la provención como intervenir el proceso del conflicto antes de la crisis. Intervenir el proceso del conflicto antes de la crisis. Y eso implica una capacidad, una sensibilidad del interventor para poder determinar cuándo algo, una situación, se puede convertir en un conflicto. Es un acompañamiento, ¿no?, que se va dando gradualmente. Por supuesto que hay metodología que se puede utilizar, que en este momento no nos dará tiempo de tratar, pero que la vamos a tratar quizá en alguna otra ocasión, si es que tenemos la oportunidad. Si no, la pueden ver ustedes con Cascón. Y él nos plantea este cuadrito, ¿no?, por ejemplo, de cómo es que podemos intervenir. Dice, y él se refiere a la escuela, aunque también lo podemos usar al grupo, a la familia. Dice, podemos intervenir, por ejemplo, en situaciones de hacer grupo, que nos lleven a construir grupos, como es generar que las personas puedan conocerse entre sí, que se conozcan, que logren apreciarse, que generen confianza, ¿no? Esto podría sustentarse con la actitud del educador. Fíjense qué importante es la actitud del educador según Cascón, o del interventor, para generar o hacer el grupo. Dice, haciendo el grupo o hacer el grupo también puede sustentarse o relacionarse o articularse con una comunicación efectiva, la llegada de consensos, de negociaciones a la hora que estamos interviniendo en los conflictos, buenos canales de comunicación, desarrollar escucha activa, que las personas puedan tomar decisiones, llegar a consensos, ¿no?, tener lenguajes precisos, inclusive modificar nuestra manera de pensar en torno al lenguaje o nuestra manera de utilizar el lenguaje. Eso lo podemos organizar, por ejemplo, en un grupo, en un taller, ¿no? Eso lo podemos hacer así. La cooperación, por supuesto, a través del juego, lo lúdico, del uso de deportes, del uso del arte como la danza, etcétera, que nos está formando valores. Y por otro lado también en la resolución de conflictos, que está sustentado, como ustedes verán, o relacionado con todo lo demás, podemos llegar a establecer asuntos como son la mediación, la negociación, ¿sí?, entre las personas. Y Cascón, pues en su libro, que seguramente les compartiré, nos da una serie de detalles que en este momento no tocaré, sobre cómo hacer esa intervención. Pasemos a la conclusión de este asunto y vamos a ir tocando una serie de temáticas, como para dar tiempo por si hay alguna pregunta, ¿verdad?, en virtud de que ya son las 7:44, para poder trabajarlo. Les digo, estamos solamente pensando muy someramente en aspectos de tipo filosófico, teórico. Toda esta intervención, por supuesto que se puede desarrollar, se puede diseñar de una manera muy concreta, pero bueno, eso nos llevaría, por supuesto, otra plática o muchas pláticas más. Tenemos, por ejemplo, en cuestión de esto de la violencia y del conflicto,
Desarrollar una mirada de la paz en sentido positivo. ¿A qué me refiero? La paz no es, no la paz como ausencia de violencia, diría Galton, sino la paz como un medio, ¿no? Como una especie de riel que vamos construyendo constantemente a través de la cultura de paz. Para esto nos sirve, obviamente, el considerar el conflicto de otra manera, el aprovechar el conflicto para aprender a resolverlo de manera no violenta. Por ejemplo, también pensar que la violencia es multifactorial. No solamente es lo que vemos, ¿no? Esa persona es muy violenta, ¿por qué? Porque golpea. Sí, pero ¿cuáles son las condiciones personales, las condiciones de su vida cotidiana, las condiciones del sistema en el que está, de la historia inclusive, culturales y estructurales, que están generando esa forma de violencia? Porque si no cambiamos eso, no me refiero a que vamos a cambiar el sistema, si no cambiamos los significados de la persona, o tratamos de cambiar los significados de la persona o transformarlos a través de una intervención, entonces las cosas no van a fluir, ¿sí? Las cosas no van a fluir. Por otro lado también, el conflicto es un proceso que tiene ciertas condiciones. Mirarlo positivamente nos permite usarlo para aprender a resolverlo pacíficamente. Esa es la intencionalidad, es decir, hay una teleología, una intencionalidad de que el conflicto sea utilizado para aprender a resolverlo pacíficamente. Obviamente habría que tener la conciencia de que hay conflictos que se resuelven de manera violenta, para poder entonces decir cómo le hacemos para cambiar esta manera de resolverla. Y eso también toca asuntos culturales y asuntos estructurales. Por ejemplo, también entender, y me voy a ir a la parte de abajo, entender que no todos los conflictos necesariamente van a derivar en violencia. Y eso es importante, porque hay quien establece una relación directa entre conflicto y violencia. No todos los conflictos se resuelven violentamente. La educación para la paz se construye, y esto es importante, por ejemplo, Cascón nos plantea algunas herramientas. La prevención, el análisis y la negociación. Esto solamente es para que ustedes lo puedan investigar, ¿no? Les voy a dar la bibliografía, pero para que lo investiguen. Y la mediación, entre otros. Yo sé que algunos ya la conocen y quizá conozcan otras, pero esto es lo que plantea Cascón, y me parece interesante. En cuanto a nosotros, pues tendríamos que entender o aprender a diseñar estrategias de intervención integrales. ¿A qué me refiero con eso? Que traten de abordar, de considerar, por llamarlo así, el sentido cultural, estructural y directo de la violencia. Ahora que yo me estoy dedicando a estudiar la hermenéutica analógica de la vida cotidiana, desde la nueva epistemología, me doy cuenta que la hermenéutica analógica de la vida cotidiana y la nueva epistemología nos pueden dar una forma muy potente para diseñar esta estrategia en cuanto a la situación de la investigación o del diagnóstico, y también en la situación del diseño del dispositivo y de la intervención propia. Y por otro lado, por último, para terminar, que será casi lo último que diré, es que hay que entender la violencia, que la violencia y el conflicto se pueden transformar. ¿Desde dónde? ¿Transformar desde dónde? Bueno, hay muchas visiones, ¿no? Por ejemplo, en este momento estamos viendo una muy importante, que es la perspectiva de los derechos humanos, el respeto de la dignidad de las personas, de la cultura de paz y de la gestión de la convivencia. Formas pacíficas de resolución de conflictos, formas pacíficas para reconstruir la violencia, para transformar la violencia, ¿no? Para generar una mejor convivencia en la escuela, en la familia, en la organización, vaya, en la empresa. Pues eso es todo. Voy a darles las gracias. Voy a poner ahí mi correo electrónico. Por supuesto que la presentación la podré compartir, ya la tiene Joyce, ¿no? Para que la puedan ustedes consultar si es que les sirve. Y allí, ahorita voy a regresar mis datos, pero aquí tengo algunos de las referencias que estoy utilizando, que es, por ejemplo, un libro de Cascón de 2001, Educar en y para el conflicto, de España, muy importante lo que está planteando allá en España. Tenemos a Juan Galton, Tras la violencia, 3 R's, reconstrucción, reconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, de Guernica Baqueas. Tengo también, cito a Calderón, Teoría de conflictos, de Joan Galton,
revista de Paz y Conflictos en España, en la Universidad de Granada, y una revista donde hay algún artículo que realicé con un colega y de otros colegas, que además es muy interesante esta revista. Es la revista Entre Maestros, el número 65, segundo semestre del 2019, de la Universidad Pedagógica Nacional. Trae una serie de artículos que nos pueden servir porque además tienen intervenciones, modelos de intervención, análisis de la realidad, como para ver cómo le podemos intervenir ya en aspectos reales, en educación e información de grupos, en la resolución de conflictos. Y bueno, pues regreso rápidamente mis datos, solamente para quitar la diapositiva, y no me queda más que agradecerles mucho la atención que han brindado a esta presentación. Pues quito la presentación en este momento. Gracias, Joyce. Muchas gracias. ¿Quieres que veamos alguna de las preguntas? ¿Cómo ves? A ver, creo que... ¿Cómo saber que estamos preparados para aprender a enfrentar? ¡Ay! Ya se movió. ¿Cómo saber que estamos preparados para aprender a enfrentar y gestionar nuestros conflictos y cómo nos debemos preparar? Mira, yo creo que saber si estamos preparados o no, eso se va construyendo con la experiencia. Por eso hablábamos de la expertise, ¿no? Una buena intervención no solamente es conocimiento, porque algunos dirían, bueno, tengo conocimiento, pero no solamente es conocimiento teórico de procedimientos, sino también de expertise, de experiencia. Y la suma de las dos, sobre todo, por ejemplo, en la escuela, me voy a referir a la escuela donde intervengo, nos va dando como esa característica o capacidad de poder intervenir. Pero pues sí hay que tener una, ¿cómo les llama Freire? Una curiosidad epistemológica, de leer, de conocer cuáles son las últimas tendencias, lo que se está haciendo, las estrategias que se han llevado a cabo, y sobre todo informarse más de las condiciones que suceden a nuestro alrededor. Esto nos dará conciencia. En la medida que somos conscientes de la realidad en la que vivimos, podemos intervenir mejor, y también tiene que ver la metodología. Por eso yo planteaba la hermenéutica analógica de la vida cotidiana, y vuelvo a insistir sobre eso, porque es una buena metodología, es como más amplia. Para quien no la conozca, le invitaré a que la conozca, porque nos referimos mucho a la investigación-acción, al estudio de caso, etcétera. Está bien, pero hay otras opciones ya nuevas que nos pueden ayudar a entender mejor la realidad, y tienen sus instrumentos también y sus metodologías. Obviamente, en la medida que analicemos bien, que diagnostiquemos bien, que investiguemos, podremos tener una mejor intervención. Lo que no podríamos hacer nada más es prescribir por prescribir y traernos un curso de acá, un curso de allá y aplicarlo, sino conocer bien la realidad sobre la que vamos a intervenir, investigar cuál es la mejor estrategia, que ahí podemos echar a andar nuestra expertise, nuestro repertorio, lo que conocemos, y entonces sí, le intervenimos. Y creo que ahí tendremos una mejor intervención. Si estamos preparados o no, pues no lo sé, porque por ejemplo ahora como cambia la vida y como cambia la humanidad, en este caso del COVID, pues diríamos, ¿quién estaba preparado para intervenir ahora frente al COVID? Pues nos estamos preparando. Si usamos nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pero hay que conocer más. Entonces hay que prepararse y seguir indagando, curiosidad epistemológica. Eso es lo que yo considero. Muchas gracias. En Facebook Live alguien preguntó si la violencia estructural es violencia cultural. No, la violencia cultural tiene que ver con la ideología. Por ejemplo, lo que nos enseñan el arte, inclusive hasta podríamos pensar lo que nos han enseñado en cuanto a roles sociales, la forma de pensarnos como hombres, como mujer. Eso tendría que ver con la cultura. Algunos inclusive pondrían ahí a la religión, ¿no? La costumbre, lo consuetudinario. Y la estructura más bien tiene que ver con el sistema económico, el sistema político en el que vivimos. En este momento ya decíamos, por ejemplo, el sistema capitalista neoliberal. Y pensar que el sistema capitalista neoliberal produce violencia, quizás sea muy atrevido de mi parte, pero es cierto. Porque hay desigualdad a partir de que hay un capitalismo neoliberal rampante. Y tampoco hay que pensar ahora, entonces ahora el socialismo. No, simplemente pensar que el sistema en el que estamos, que es capitalista neoliberal, genera condiciones de estructura para que lo demás se dé. Por ejemplo, otra situación estructural sería la corrupción que hay en México. El sistema jurídico que no funciona, o la configuración del sistema jurídico que permite que se den los delitos o que se produzcan delitos sin que estos se persigan. Hay impunidad, hay corrupción. Eso genera o soporta actos de violencia. Entonces la estructura tiene que ver con condiciones económicas, sociales, jurídicas,
políticas que están sosteniendo la violencia. Y la cultura más bien con construcciones ideológicas, comunitarias, históricas, de clase, de percepción de las personas, etcétera, ¿no? Que están soportando también los actos de violencia. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Ok, ay, perfecto, pues muchas felicitaciones, les encantó la ponencia. Bueno, ya la última, que cómo puede implementarse esto con el tema de violencia de género. Bueno, la atención, una de las manifestaciones o de las tantas violencias, porque en este país, y bueno, en el mundo, hay una serie de violencias, pues una de ellas es la violencia de género, ¿no? Entonces, con esta perspectiva de que la violencia de género, si bien es una violencia contra las mujeres, aunque en este país, por ejemplo, según las encuestas, y ahora estaba recordando la encuesta nacional sobre discriminación, lo peor que nos puede pasar en este país es ser mujer, ser menor de edad, ser pobre, ser indígena, y le podemos sumar ser adulto mayor, ¿no? Y qué terrible situación. Entonces, pues ¿cómo se articula en que tenemos que diseñar estrategias adecuadas de intervención con mecanismos, metodologías adecuadas que nos permitan entender mejor la realidad para intervenir sobre ella? Ahora, esto sí es un asunto titánico, ¿sí? Porque tiene que ver con transformar inclusive la manera de pensar, no nada más de las autoridades, de los que juzgan, de los que procuran la justicia, etcétera, de los que persiguen los delitos, sino también de las personas que están sometidas a violencia o que son actores pasivos de la violencia, por llamarlos de algún modo, de las mujeres, de los niños y de quien la está ejecutando. Entonces, eso tocaría también proyectos de intervención que toquen el aspecto económico, el aspecto social, lo que le llaman el tejido social. Y casos tenemos, por ejemplo, podríamos citar algún caso de éxito en Ciudad Juárez, ¿no? O de éxito parcial. En Iztapalapa también algunos mecanismos que se han echado a andar, entre otras cosas, pero bueno, no nos daría tiempo para hablar de ello en este momento, pero por supuesto que está absolutamente relacionado. Perfecto, pues serían todas las preguntas en esta ocasión. Yo les voy a pasar la presentación como siempre. Pues te agradezco muchísimo. Claro que va a haber otras oportunidades, pues si por esta modalidad o presencial, ya iremos viendo conforme vaya avanzando nuestro semáforo, ¿verdad? Pero, pues bueno, mientras, pues te agradezco mucho, la verdad, muy interesante el tema y claro que da para mucho más y pues vamos a ir viendo qué otros eventos podemos organizar. Por lo pronto, pues muy agradecida por haber participado en este primer panel que estoy organizando y que me estoy estrenando en esto y pues muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Ya tendremos oportunidad para que las leas y por el Facebook también. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.